Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple, yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a hablar de un tema que si bien no está completamente relacionado con la esclerosis múltiple, es algo que muy probablemente ya has tenido, que es el dolor en la parte baja de la espalda. Este dolor se conoce como lumbalgia y para decirnos qué es, de qué se trata y sobre todo qué acciones podemos tomar en nuestra vida diaria para mejorarlo o para evitarlo, pues vamos a platicar con el doctor Felipe Gómez Ballesteros. Él es el presidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte. Los invito a ver esta entrevista y también, ya saben, a suscribirse aquí al canal y a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Bienvenidos. Doctor Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar sobre lumbalgia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es muy importante participar en estos medios que nos dan la oportunidad de proyectar y poder ayudar a la sociedad en general. Doctor, decíamos que íbamos a hablar sobre la lumbalgia, pero ¿lumbalgia solo es dolor de espalda o la lumbalgia es algo más? ¿A qué se refiere? Bueno, si lo ponemos así, la lumbalgia es un dolor de la espalda baja, ¿sí? Pero de la espalda baja que puede ocasionarnos por múltiples factores de riesgo o de incidencia. Por ejemplo, en el deporte está muy bien connotado de que cuando se tiene algunos movimientos más allá de lo permitido que siempre nos tiene la columna, pues siempre el cuerpo da una respuesta del estiramiento más allá del movimiento normal que debe de ser, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que no hacen un deporte de alto rendimiento? El también estar ahora con esto del confinamiento, tener una disminución de la movilidad de las masas musculares de columna vertebral. Si agregamos las posiciones viciosas, si agregamos el aumento de peso, si agregamos una dieta rica en carbohidratos y si agregamos una poca movilidad, si agregamos alguna anormalidad en cuanto a la columna de curvatura, eso nos reblandece en las masas musculares que nos ayudan para mantener la columna, abdominales, lumbares y más. Son un grupo de masas musculares que si esos no están fortalecidos, nos puede coadyuvar a que nos provoque el dolor lumbar. Incluso si hay un pie plano, eso también nos puede llevar a una lesión o se nos puede incrementar la lesión de la columna vertebral. Puede ir desde ligera, se puede ir hasta grave si no la atendemos en forma y tiempo. Esta lumbalgia. Lumbalgia se expresa muy sencillo, pero la lumbalgia puede ser más compleja. Doctor, a ver, esta pregunta a lo mejor va a ser muy obvia, pero nos dice que es el dolor en la espalda baja. ¿En cuántas partes se divide la espalda? No sé si solo sea, o la espalda baja es de la mitad para abajo, o en cuántas partes se divide. Mire, la columna vertebral se divide en tres porciones. Una región cervical, una región dorsotorácica y una región lumbar, que es donde se ocasiona precisamente la lumbalgia. Por eso de ahí su nombre, lumbalgia, porque es del dolor del lumbar, de la parte baja de la espalda. O sea, son tres zonas y tienen curvaturas normales la columna. También hay muchas causas, que si hay una dismetría de las extremidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay un acortamiento de alguna extremidad. Ya mencioné el estar mucho tiempo sentado, pero también si no es una curvatura más de lo normal en nuestra espalda, también es ocasionante de un problema lumbar. El dolor de la lumbalgia está reportado que aproximadamente de entre un 85 y un 90% de la población en general ha padecido el dolor lumbar, ¿sí? Entre un 85% y 90%, o sea, es un gran número. El 90% de los factores predisponentes del dolor lumbar son mecánicos y 10% son no mecánicos, que son los referidos. Pero señalo, y es bien importante,
es importante que se valore al paciente, donde el médico tendrá que hacer una historia clínica, tendrá que hacer un examen físico completo, se van a valorar algunos signos muy particulares para descartar si hay alguna situación que es muscular o la otra si es por alguna compresión radicular, o sea que hay alguna hernia discal. ¿Y cuánto tiempo dura más o menos el dolor de lumbalgia? ¿Es de un día o te puede durar por meses? ¿Cuánto tiempo es? No sé si sea normal, porque pues el dolor no debe de ser normal, pero ¿cuánto tiempo te puede durar? El 90%, el 90% del dolor lumbar se resuelve en un periodo no mayor de 8 semanas. La fase aguda normalmente dura hasta 5 días si no se atiende de forma oportuna. Pero lo máximo que puede durar es entre 6 y 8 semanas. Yo cuando me detecto a un pacientito que tiene un dolor lumbar, inmediatamente le inicio un tratamiento conservador. Le doy un tratamiento con electroestimulación, fisioterapia de electroestimulación o corrientes interferenciales, ultrasonido, compresa caliente, para que esto nos ayude a romper el bloque de la contractura muscular. Esto nos va a ayudar. Y máximo se resuelven entre 6 a 8 semanas. ¿Quién sería el especialista, doctor, para diagnosticar, bueno, pues sí, para hacer el diagnóstico y dar el tratamiento? ¿Quién es el especialista indicado? Pues actualmente lo manejamos dos. Si es quirúrgico, pues lo va a manejar el área de traumatología y ortopedia e incluso puede ahí apoyar el neurocirujano para también liberar la hernia. Y en cuanto al tratamiento conservador, lo podemos manejar cualquier médico especialista, como es mi caso, el ortopedista que también le puede decir qué tipo de ejercicios de rehabilitación puede llevar a cabo en su columna vertebral. Nos dice que la lumbalgia es dolor, pero también puede afectar la sensibilidad de las piernas y la fuerza, ¿o es únicamente dolor? No, las dos formas. La mecánica, que es nada más únicamente la que refiere el dolor a nivel lumbar o espalda baja. ¿Qué estudios se requieren para saber si es una lumbalgia mecánica o puede ser otra cosa como una hernia discal o cualquier otra cosa no mecánica? Sí, y como ya lo mencioné, historia clínica completa, exploración integral, determinación de niveles, hacerles pruebas muy particulares, si hay alguna compresión radicular y si lo existe, pues hacer más estudios profundos, desde una placa, una tomografía o una resonancia magnética para descartar si existe una hernia discal, sintomatología que usted me refiere. ¿Qué recomendaciones o qué cambio de hábitos podemos hacer en casa para mejorar el dolor, sobre todo, y también pues para evitar que se presente este tipo de dolor? Las recomendaciones que yo les puedo dar son las siguientes. Primero, ser valorados por el médico, donde el médico va a determinar si tienen alguna compresión radicular o es simplemente una situación de muscular. Repito, es importante que el médico realice una historia completa. Si existió un antecedente, cuál fue la causa, cuál fue el mecanismo, cómo dio inicio. Y después hacer la exploración física, donde se determinan si el paciente tiene pie plano o tiene rodillas valgas o tiene un acortamiento. Las recomendaciones, hacer un poco de ejercicio físico deportivo. Pero no los va a poner a correr, sino con que caminen alrededor unos 5 o 10 minutos de su sala comedor, eso nos ayuda a que el paciente tenga ese desarrollo de masa muscular y nos dé ayuda. Las recomendaciones son cambios de postura, una alimentación sana, ejercicio físico en casa y no estar mucho tiempo sentado. Eso es lo que yo sugiero, y si requiere medicamento, pues lo utilizo muy específico si existe ese cambio, porque normalmente si existe mucho dolor, porque normalmente cuando es una lumbalgia mecánica
cede a las 6 semanas, 8 semanas, y no van a requerir un mayor tratamiento. Su analgésico, su relajante, y eso va, normalmente los pacientes dan una buena respuesta. Nos dice caminar 5 o 10 minutos, pero esto es como varias veces al día, ¿no? No son 5 o 10 minutos en todo el día. Si se están sentados una hora, levantarse cada hora para poder hacer esa movilidad articular. Yo lo sugiero cada hora después de estar mucho tiempo sentado. Normalmente el home office lleva hasta 8 horas o más tiempo, ¿no? Yo cada hora sugiero que se levanten mínimo a prepararse el café o a tomar un vaso de agua para salir de esa situación de postura viciosa permanente durante mucho tiempo. Y con respecto al mobiliario, ¿qué nos puede recomendar? ¿Cómo debe de ser la silla? También el teléfono celular, ¿cuál es la mejor manera de hacer estas videollamadas y todo esto? Bueno, las videollamadas siempre a distancia, manteniendo una distancia. Primero, la postura. Es un sillón cómodo, con respaldo amplio, y yo me pongo de mis pies, de mis tobillos a mi rodilla, debo tener un ángulo de 90. De mis rodillas a mi cadera, un ángulo de 90. Y de la cadera a la espalda, región cervical, un ángulo de 90. Pero si hacemos esa posición visual, si estamos al frente, pues ya estamos encorvando y nos provoca, ¿sí? O sea, es muy, muy importante que muchas veces se sientan en una silla del comedor y pues esa es nada más para un rato, ¿no? Yo lo relaciono 90. Y no son medidas de Miss México, ¿eh? Y levantarse cada hora, caminar 10 minutos para quitar esa situación de estar con la masa muscular contracturada. Eso nos ayuda a dar movilidad. Es lo que yo sugiero. Yo siempre sugiero los ejercicios de fortalecimiento abdominal y de columna. Precisamente son los llamados ejercicios de Williams. O también aquellas personas que realizan un poco de yoga. Esos también son movimientos muy, muy amplios, no los llevan más allá de su límite, pero sí le mantienen una movilidad articular muy importante y les conservan muy bien los segmentos musculares para fortalecer. Y además me atrevo a decir que les quita el dolor, ¿eh? O sea, con esos ejercicios son muy benéficos para la columna. Por último, doctor, ¿la lumbalgia se presenta igual en hombres que en mujeres, en niños, en las personas adultas mayores o tiene como prevalencia en alguno de estos grupos? Afortunadamente para ustedes es más frecuente en el hombre. Es más frecuente en el hombre, afortunadamente para ustedes. Y desde los pequeños también puede presentarse, porque anteriormente, bueno, en nuestra época, pues nuestras mamis nos llevaban nuestra mochilota en la espalda, bien cargada de libros, cuadernos, lápices, plumas y todo. Y eso también, la sobrecarga en nuestra espalda de un peso muy importante, también a los niños les ocasiona problemas lumbares. Y si el niño también tiene un acortamiento de una extremidad, también le ocasiona un dolor lumbar. O sea, y de ahí nos vamos, conforme van pasando los años, sobre los individuos, ¿no? Que si alguna vez ya le dio el dolor, pues también puede ocasionar el dolor a una edad más adulta. Y si a la edad de la tercera edad le agregamos ya problemas de osteoporosis, problemas de una escoliosis lumbar, problemas de varios factores más, con mayor razón se puede presentar. O sea, vamos, si lo vimos, nos dimos desde los adolescentes hasta la edad adulta, ¿eh? Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho esta plática para entender que este dolor de la espalda tiene un nombre, tiene una causa y hay que tratar de evitarlo, como usted dice, haciendo ejercicio, teniendo movimiento. Y bueno, si ya lo tienes, pues siempre ir al doctor para que sea quien te revise y quien te dé el diagnóstico y te pueda dar el tratamiento. Sí, efectivamente, no hay tratamientos que digan, esto le resolvió a mi vecina y me va a resolver a mí.
yo siempre he sugerido y sean valorados por el médico. Le agradezco mucho y vamos a dejar también aquí los datos del consultorio de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte para, bueno, quien guste alguna consulta puedan encontrarlos. Un gusto, le reitero, estar con ustedes y su auditorio y seguimos en comunicación. Y si en algo más puedo apoyar, con todo corazón lo hago. Gracias, hasta luego. Un abrazo virtual, licenciada. Que tenga buen día.